Esa noche iba cargado con productos perecederos. Tenía que llegar temprano a Guadalajara para cumplir con el horario de entrega. El cielo estaba despejado y el aire fresco me mantenía alerta. Hacía pocas horas había llenado el tanque en una gasolinera en el tramo de Fresnillo. Todo parecía normal, hasta que lo vi por primera vez. Estaba en una recta solitaria. Al principio pensé que se trataba de otro camión estacionado al borde del camino. Sus luces traseras brillaban débilmente en la distancia. Me acerqué lentamente, pero algo me pareció extraño. La caja trasera del camión parecía temblar como si algo dentro estuviera vivo. Pensé que el conductor tal vez llevaba animales o alguna carga mal asegurada. Intenté adelantarlo para preguntarle si necesitaba ayuda, pero justo cuando iba a emparejarme, las luces traseras se apagaron de golpe. Instintivamente frené y miré por el retrovisor. El camión ya no estaba, ni rastro de él. Respiré hondo, pensando que tal vez me había distraído y no vi hacia dónde se desvió. Aceleré de nuevo, convencido de que solo era mi cansancio jugándome una mala pasada. Al llegar a un tramo más oscuro, la carretera parecía interminable. Sin más camiones o autos a la vista, me relajé un poco y encendí la radio. Una melodía ranchera llenó la cabina, recordándome que estaba cerca de casa. Fue entonces cuando lo vi otra vez. Esta vez, las luces del camión estaban encendidas y su caja seguía temblando. Me acerqué de nuevo y, aunque estaba más cerca, no pude distinguir el logo de la empresa o alguna matrícula. Intenté adelantarlo, pero al cambiarme al carril contrario, el camión aceleró, como si no quisiera que lo pasara. La caja seguía temblando y pude jurar que algo o alguien golpeaba desde adentro. La curiosidad me ganó y le toqué el claxon varias veces, pero el conductor no respondió. De repente, el camión redujo la velocidad de manera brusca y al girar a la derecha para evitar un choque, mi tráiler casi termina en la cuneta. Cuando logré detenerme y encendí las luces para buscarlo, ya no estaba. Solo la carretera vacía frente a mí. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegué a una zona conocida como el Cañón del Diablo. Había escuchado que ese tramo era peligroso por los asaltos, así que decidí mantenerme alerta. A lo lejos vi una pequeña área de descanso con luces parpadeantes. Pensé en detenerme a tomar un café y estirar las piernas, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Al pasar de largo, vi el camión estacionado allí. Esta vez, la caja no solo temblaba, sino que se escuchaban golpes sordos y un ruido que no puedo describir del todo, como lamentos ahogados. Quise detenerme, pero recordé todas las historias de camioneros que habían desaparecido en zonas similares. Preferí seguir adelante. No había avanzado mucho cuando escuché un golpe fuerte en la parte trasera de mi tráiler. Sentí cómo todo el camión vibró por un segundo. Me orillé, nervioso, y bajé con una linterna. Al inspeccionar la caja, no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, al regresar a la cabina, un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver una huella de mano marcada en el cristal del copiloto. La huella era grande, como si algo no humano la hubiera dejado. Decidí no detenerme más hasta llegar a Guadalajara. Mientras conducía, cada ruido del tráiler parecía amplificarse en la soledad de la noche. Los retrovisores mostraban una carretera vacía, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me seguía. Casi al amanecer, llegué al punto de inspección cerca de Jalisco. Allí, otro camionero, un hombre mayor que conocía de vista, se me acercó mientras cargaba gasolina. «¿Te ves mal, amigo? ¿Estás bien?», me preguntó. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que estaba paranoico, pero en lugar de eso, su rostro se puso serio. «Ese camión, no eres el primero en verlo. Dicen que nadie sabe de dónde viene, pero todos los que lo siguen demasiado terminan mal. A mí me pasó hace años, pero tuve suerte de escapar. Mi consejo es que si lo vuelves a ver no te acerques. Deja que pase y sigue tu camino».
Llegué a Guadalajara sin más incidentes, pero la experiencia me dejó marcado. Hasta el día de hoy, evito las carreteras donde lo vi, y cada vez que escucho golpes en mi tráiler, no puedo evitar recordar esa caja temblorosa. Hay cosas en la carretera que no tienen explicación, y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en la soledad de la noche. Había cargado en Mazatlán y me dirigía a Torreón, un trayecto que conocía de memoria. Mi plan era hacer una parada para cenar en un puesto al borde de la carretera cerca de Durango, uno de esos lugares donde el café es fuerte y los tacos siempre están recién hechos. Pero, como suele pasar en la vida, los planes cambian. Todo comenzó después del atardecer, mientras conducía por una de esas secciones interminables de la carretera que atraviesa montañas y desiertos. El aire estaba fresco, y el cielo claro dejaba ver las estrellas, aunque no había luz alguna más allá de los faros de mi camión. La radio, que normalmente me mantenía despierto, empezó a fallar. Al principio pensé que era el terreno. No era raro perder señal en esas zonas. Mientras seguía manejando, algo llamó mi atención en el retrovisor. A lo lejos se acercaban dos faros diminutos, parecían moverse rápido y, por un momento, me alegré de no estar completamente solo en ese tramo. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo. Era difícil explicarlo, pero esos faros no se comportaban de manera normal. No oscilaban con el movimiento del camino, ni disminuían la distancia de manera gradual, como haría cualquier vehículo al acercarse. Reduje la velocidad, esperando que el coche me rebasara, pero cuando los faros llegaron justo detrás de mi tráiler, se apagaron de golpe. Miré por el espejo lateral, y no había rastro de ningún vehículo, solo la oscuridad de la carretera. Seguramente se metieron en algún desvío, me dije, intentando convencerme, aunque sabía que en ese tramo no había caminos secundarios. Me estremecí ligeramente, pero me obligué a concentrarme en manejar. No pasó mucho tiempo antes de que algo aún más extraño sucediera. De la nada, vi un auto a la distancia. Esta vez, los faros eran amarillos, cálidos, y se movían a un ritmo constante hacia mí. Lo primero que noté fue que era un taxi, un modelo antiguo, de esos que casi ya no se ven. El vehículo se acercó lentamente y terminó por emparejarse a mi lado. Giré la cabeza y para mi sorpresa el conductor llevaba un sombrero de ala ancha, como esos de los campesinos de antes. Algo en él me resultó extraño. Su postura era rígida y aunque no podía verle la cara con claridad, sentía su mirada fija en mí. Me mantuve conduciendo, esperando que él tomara un desvío o acelerara para dejarme atrás. Pero el taxi se mantuvo paralelo a mi tráiler. Me pareció tan raro que incluso bajé la velocidad, pero el auto hizo lo mismo. ¿Qué demonios quiere este tipo?, murmuré en voz alta, inquieto. Cuando finalmente decidí acelerar para dejarlo atrás, miré por última vez hacia el taxi y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. De un momento a otro, el vehículo desapareció. No se desvió ni apagó sus luces. Simplemente dejó de estar ahí. Un olor a tierra mojada llenó la cabina de mi camión, aunque no había llovido en días. Llegué al puesto donde planeaba cenar con los nervios a flor de piel. Me estacioné junto a otros dos camiones, agradeciendo la compañía, aunque desconocía a los conductores. Al bajar, me dirigí directamente al encargado del lugar, un hombre robusto que siempre me atendía con una sonrisa. ¿Te ves cansado, amigo? ¿Mucho camino?, me preguntó mientras preparaba los tacos. Yo asentí, pensando en si debería contarle lo que había visto. Algo así, aunque más que cansado estoy confundido. Hace rato, en el tramo antes de llegar aquí, vi algo raro. El hombre levantó una ceja, como si supiera exactamente a qué me refería, pero no dijo nada. Simplemente se limitó a servirme el plato y se fue al fondo del puesto, dejándome con mis pensamientos. Un compañero camionero que estaba sentado cerca se inclinó hacia mí. «Déjame adivinar», dijo en voz baja,
Viste algo que no puedes explicar, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Le respondí, más sorprendido que antes. Porque a muchos nos ha pasado algo similar por estas carreteras, sobre todo en esta zona. No eres el primero en ver cosas raras y no serás el último. Intenté sacarle más información, pero se limitó a encogerse de hombros y seguir comiendo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la cabina de mi tráiler, las palabras de aquel hombre resonaban en mi mente. El siguiente día continué mi ruta hacia Torreón, intentando no pensar en lo ocurrido la noche anterior. Pero mientras avanzaba, noté que el olor a tierra mojada seguía presente, como si hubiera quedado impregnado en el interior del camión. El camino estaba tranquilo hasta que volví a sentir la presencia del taxi. Esta vez lo vi más adelante, estacionado a un lado de la carretera, como si esperara algo. Al acercarme, noté que el conductor seguía ahí, inmóvil, con el sombrero cubriéndole el rostro. Mi instinto me decía que no me detuviera, pero por alguna razón mis manos giraron el volante y frené unos metros más adelante. «Bájate», escuché una voz clara en mi mente. Era imposible. Estaba completamente solo, pero juraría que alguien había hablado. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, hasta que, finalmente, tomé valor para mirar por el retrovisor. El taxi seguía allí, pero el conductor ya no estaba adentro. Entonces, un golpe fuerte en la puerta del copiloto me sacó de mi estado. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba lentamente la cabeza. No había nadie, nada, solo el sonido del viento y el olor cada vez más intenso a tierra mojada. Sin pensarlo dos veces, encendí el motor y me alejé de allí. Llegué a Torreón un día después, agotado y aún con el sabor amargo de lo ocurrido. Durante la descarga de mercancía, un trabajador del almacén notó mi expresión. «¿Te ves mal? ¿Todo bien?», me preguntó. «Solo fue un mal viaje», respondí, tratando de no entrar en detalles. Sin embargo, él insistió. Algo en su tono me hizo pensar que sabía más de lo que decía. «Déjame adivinar», dijo con un tono grave. «Te encontraste con el taxi». «¿Qué sabes de eso?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Es una historia vieja de esta región. Dicen que el conductor del taxi era un hombre que trabajaba incansablemente para mantener a su familia. Una noche, hace décadas, lo llamaron para un viaje urgente en medio de una tormenta. Nunca llegó a su destino. Lo encontraron días después, junto con su auto, en el fondo de un barranco. Desde entonces, su taxi aparece a los que recorren estas carreteras, como si buscara completar su último viaje. No sabía qué decir. Aunque quería convencerme de que solo eran historias, no podía negar lo que había vivido. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, lo hago con más precaución. Y siempre que huelo tierra mojada, recuerdo al conductor del sombrero. Dicen que en la carretera uno encuentra cosas que no puede explicar. Como camionero, me he topado con historias de todo tipo, y aunque suelo mantener los pies en la tierra, hubo una noche que cambió mi forma de ver el mundo. No sé si alguien me crea, pero lo que viví en esa carretera desolada, cerca de la Sierra de Órganos, todavía me pone los pelos de punta. Yo siempre he dicho que la vida del camionero no es para todos. No es fácil pasarse semanas lejos de casa, comiendo lo que encuentres en las gasolineras y durmiendo a ratos en cabinas incómodas. Pero a mí me gusta. Hay algo en el sonido constante del motor y en la soledad de las carreteras que siempre me ha dado paz. Esa noche, sin embargo, la carretera me devolvió algo más que silencio. Había salido temprano de Torreón con un cargamento de materiales de construcción. El destino era Chihuahua, un viaje de varias horas, pero nada fuera de lo ordinario. La noche me alcanzó cuando cruzaba una región apartada, rodeada de montañas y arbustos bajos. Encendí las luces altas del tráiler
y ajusté la radio para mantenerme despierto. En esos caminos, el peligro no solo viene de lo que puedas encontrar en el asfalto, sino también de quedarte dormido al volante. Todo empezó de forma sencilla, como cualquier otro turno nocturno. Pero cuando llegué a un tramo particularmente recto y desolado, vi algo que no había notado antes. Delante de mí, a lo lejos, un camión avanzaba lentamente. La primera señal de que algo no iba bien fue su tamaño. ¿Será un doble remolque?, me pregunté en voz alta. No era raro encontrarse con esos camiones en las rutas largas, pero este parecía diferente. La longitud del remolque era desconcertante. A medida que me acercaba, noté que parecía no terminar nunca. «¡Qué cosa tan rara!», dije para mí. Moví los dedos sobre el volante, tratando de enfocar la vista, y bajé un poco la velocidad para no alcanzarlo de golpe. Lo extraño no era solo el tamaño, sino también el color. Era de un negro mate, casi absorbía la luz de mis faros. No tenía reflectores en los costados ni el logotipo de ninguna empresa. Solo una superficie lisa que reflejaba el resplandor de la luna en parches irregulares. Encendí la radio de la banda de comunicación para camioneros, esperando escuchar algo de los colegas que suelen andar por esos rumbos. ¿Alguien más en la carretera entre Zacatecas y Chihuahua? Acabo de ver un tráiler largo, negro. ¿Alguien lo tiene a la vista? Silencio. Apagué la radio. Debe ser uno de esos fantasmas de la carretera, dije con un intento de broma, aunque mi voz sonó más tensa de lo que esperaba. Por un rato seguí al camión sin acercarme demasiado. Algo en mi instinto me decía que mantuviera la distancia. Sin embargo, la curiosidad terminó ganándome. Aceleré un poco para alcanzarlo y tratar de ver quién lo conducía. Mientras lo hacía, algo me inquietó profundamente. No importa cuánto aceleraba, parecía que nunca lograba alcanzarlo por completo. El remolque continuaba extendiéndose frente a mí, interminable, como si se alargara más y más con cada metro que avanzaba. «Esto ya no es normal», dije en voz alta. Pisoteé el acelerador, decidido a acercarme de una vez. Mi camión rugió bajo el esfuerzo y mis faros iluminaron con más fuerza el asfalto. Ahora sí lo tenía casi al alcance. Podía ver los detalles del remolque. Estaba completamente liso, sin puertas, ventanas ni costuras visibles. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. El remolque comenzó a desaparecer. No de golpe, ni como si alguien hubiera apagado una luz, sino como si se estuviera disolviendo en el aire. La parte trasera se desvanecía primero, como si estuviera siendo absorbida por la oscuridad de la noche. «¿Qué carajo?». Frené de golpe. Mis llantas rechinaron contra el pavimento y casi pierdo el control del tráiler. El motor vibró con fuerza, pero logré mantenerlo en la carretera. Me quedé ahí, quieto, con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Miré adelante, esperando ver algo, cualquier cosa. El camión había desaparecido por completo. Encendí las luces altas y avancé lentamente. Mi respiración pesada llenaba la cabina. «No puede ser, algo tiene que haber aquí», murmuré, tratando de convencerme de que no había perdido la cabeza. Avancé unos kilómetros más antes de detenerme en una pequeña estación de gasolina. Bajé para estirar las piernas y despejar mi mente. El encargado del lugar, un hombre mayor con sombrero de paja y camisa remendada, me saludó con una sonrisa cansada. «Buenas noches. ¿Todo bien, joven?» Sí, solo quería cargar un poco de diésel», respondí, tratando de sonar tranquilo. Mientras llenaba el tanque, me animé a preguntar: «Oiga, ¿usted ha visto algún tráiler raro por aquí? Uno negro con un remolque larguísimo». El hombre dejó de moverse por un segundo, como si estuviera decidiendo si debía responder o no. Luego, con un tono bajo, dijo: «Dicen que en esta carretera aparece un camión que no es de este mundo. Los que lo han visto hablan de un remolque que parece no terminar nunca. Si lo sigues, te lleva a lugares que nadie quiere visitar».
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y usted lo ha visto? El hombre negó con la cabeza. No, pero conozco a uno que sí. Nunca volvió a ser el mismo. Ten cuidado, muchacho. Seguí mi camino con el corazón en la garganta. Intenté concentrarme en la música de la radio y en la carretera, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había dicho el hombre de la estación. Horas después, cuando la madrugada comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido, lo vi de nuevo. El camión negro estaba ahí en medio de la carretera como si me hubiera estado esperando. Esta vez no aceleré. Bajé la velocidad hasta detenerme por completo. A unos metros de distancia, mi tráiler seguía rugiendo suavemente, pero yo apenas podía respirar. De repente, las luces traseras del camión parpadearon, como si me estuviera invitando a seguirlo. Sentí una mezcla de terror y curiosidad. No puedo dejar esto así, dije, aunque no estaba seguro de a quién le hablaba. Encendí el motor con más fuerza y comencé a avanzar detrás del camión. Cada metro que recorría, el paisaje a mi alrededor parecía cambiar. La carretera, que antes estaba rodeada de montañas y arbustos, se convirtió en una franja interminable de asfalto gris rodeada de oscuridad absoluta. Ya no había estrellas, ni luna, ni nada que indicara que seguía en el mundo real. Solo el camión negro frente a mí, su remolque extendiéndose más y más. De repente, escuché algo dentro de la cabina, un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando la puerta del pasajero. Giré la cabeza lentamente, esperando no ver nada, pero ahí estaba. Una mano, delgada y pálida, presionada contra la ventana. Solté un grito y casi pierdo el control del volante. Cuando volví a mirar, la mano había desaparecido. Esto no está pasando, repetí una y otra vez, como si eso pudiera cambiar lo que estaba viviendo. El camión negro comenzó a acelerar y sin darme cuenta, yo también lo hice. Algo dentro de mí me empujaba a seguirlo como si no tuviera otra opción. Finalmente, el remolque se detuvo. No recuerdo haber frenado, pero cuando me di cuenta, estaba estacionado detrás de él, en medio de una llanura oscura. Bajé del tráiler, con las piernas temblando. El silencio era absoluto. Me acerqué al camión negro. Mi respiración era lo único que rompía la calma. Cuando llegué al costado del remolque, noté algo que no había visto antes. Una puerta, pequeña y oxidada, como la de un sótano, estaba entreabierta. Sin pensar, empujé la puerta y miré adentro. Lo que vi me dejó marcado para siempre. Era un espacio interminable, lleno de cosas que no puedo describir. Sombras que se movían, suspiros que parecían venir de todas direcciones. Y en el centro, una figura alta y delgada, con ojos que brillaban como fuego. No recuerdo cómo regresé a mi tráiler ni cuánto tiempo pasó antes de que volviera a la carretera principal. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que manejo por la noche, siento que algo me observa desde el espejo retrovisor. La carretera guarda secretos que nunca deberíamos intentar entender. Y si alguna vez ves un camión negro con un remolque interminable, hazme caso, no lo sigas. Todo comenzó en un viaje que tenía que hacer desde Chihuahua hasta Durango. Era otoño, la temporada en la que el frío empezaba a colarse en las noches y las montañas se llenaban de niebla. Mi camión, un viejo modelo que me acompañaba desde hacía más de una década, rugía fuerte y confiable, aunque ya daba señales de cansancio. Llevaba una carga de maquinaria agrícola y tenía que llegar antes del amanecer para cumplir con el cliente. Me detuve en una gasolinera a las afueras de Parral para cargar diésel y comprar algo de comer. Había un par de camioneros más en el área y, como siempre pasa, empezamos a platicar. Uno de ellos, un tipo robusto de barba canosa, me preguntó si iba a tomar la carretera de El Salto. ¿Por qué lo preguntas?
le dije encendiendo un cigarro. Dicen que en esa zona anda un camión que no es normal, respondió con el tono de alguien que no está bromeando. ¿Cómo que no es normal? Lo han visto varios, aparece de la nada, rodeado de un humo azul. Se dice que persigue a los que andan solos por la noche y que quienes lo siguen no regresan. El otro camionero, más joven, se rió nerviosamente. Yo también lo he escuchado, pero no sé, parece una historia para asustar a los nuevos. Me reí, tratando de quitarle importancia. Historias como esas se cuentan en cada ruta. Caminos malditos, fantasmas, luces extrañas. Todos los camioneros tienen una anécdota, pero algo en la expresión del hombre mayor me hizo sentir un pequeño escalofrío. Esa noche me tocaba manejar solo. Dejé la gasolinera y seguí mi camino hacia la sierra. El reloj marcaba más de las 10 de la noche cuando llegué a un tramo de curvas cerradas, rodeadas por pinos altos y neblina espesa. La luna apenas lograba atravesar las nubes y las luces de mi camión parecían ser las únicas en kilómetros. De repente lo vi. Unos 100 metros adelante apareció un camión en medio de la carretera. Era enorme, más grande que cualquier tráiler que hubiera visto antes, y estaba envuelto en un humo azul brillante que parecía moverse como si estuviera vivo. Frené de golpe, sintiendo cómo las llantas patinaban en el pavimento húmedo. ¿Qué carajos es eso?, murmuré para mí mismo, agarrando el volante con fuerza. El camión se detuvo un instante, como si estuviera esperando algo. El humo lo cubría tanto que apenas podía distinguir su forma, pero noté que no tenía placas ni ningún logotipo visible. Encendí las luces altas para ver mejor, pero en cuanto lo hice, el camión comenzó a moverse lentamente, como invitándome a seguirlo. Algo dentro de mí me decía que era una mala idea, pero la curiosidad pudo más. Puse el camión en marcha y lo seguí. El humo era extraño. No se dispersaba con el viento ni reaccionaba a mi motor. En cambio, parecía envolver todo a su alrededor, haciendo que las curvas y los árboles desaparecieran. Por un momento pensé que el camión me estaba llevando por un camino nuevo, porque las señales y los marcadores kilométricos ya no aparecían. Encendí la radio para calmarme, pero solo se escuchaba estática. Pasaron varios minutos en los que solo veía ese humo azul y la silueta del camión frente a mí. Entonces, de un momento a otro, desapareció. Frené de golpe otra vez, intentando entender qué había pasado. Estaba en medio de la carretera, pero todo a mi alrededor parecía diferente. Los pinos eran más altos, las rocas más grandes y la niebla más densa. Intenté darme la vuelta, pero el camino parecía no tener fin. No puede ser, me dije, sintiendo el sudor frío en la frente. De repente, mi radio emitió un sonido fuerte, como un lamento. «Regresa», dijo una voz distorsionada. Apagué la radio de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Decidí seguir adelante esperando encontrar algún señalamiento o una salida. Pero lo que encontré fue aún peor. A un lado del camino vi un tráiler volcado. Su cabina estaba completamente destrozada y la carga regada por el suelo. Bajé del camión con la linterna en mano, esperando encontrar a alguien. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité, pero solo el eco respondió. Cuando me acerqué a la cabina, vi que el parabrisas estaba roto y había sangre en el asiento del conductor. Sin embargo, no había señales del chofer. Algo llamó mi atención. En la parte trasera del tráiler había marcas de neumáticos, pero no parecían normales. Eran mucho más grandes y profundas, como si algo gigantesco hubiera pasado por ahí. De repente, un ruido fuerte rompió el silencio. Parecía un motor, pero no era como el de un camión común. Era más grave, más vibrante, como si estuviera resonando desde el suelo. Miré hacia la carretera y ahí estaba otra vez el camión del humo azul. Esta vez estaba estacionado justo frente a mi tráiler, bloqueándome el paso. El humo comenzó a avanzar hacia mí, moviéndose como si tuviera vida propia. Retrocedí rápidamente, pero tropecé y caí. «¿Qué quieres de mí?»,
grité, mientras el humo comenzaba a rodearme. Por un instante vi algo en el humo, sombras, figuras humanas que parecían moverse dentro de él, como si estuvieran atrapadas. Una de ellas se giró hacia mí y su rostro estaba completamente desfigurado, pero sus ojos, blancos como la leche, se fijaron directamente en los míos. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si el humo estuviera tratando de sofocarme. Me levanté como pude y corrí hacia mi camión. Encendí el motor y aceleré, pasando justo a un lado del camión del humo azul. Mientras lo hacía, sentí un golpe fuerte en la cabina, como si algo hubiera intentado detenerme. Seguí manejando sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente vi las luces de un pueblo. Era un lugar pequeño, apenas unas cuantas casas y una tienda. Me detuve frente a la tienda y bajé, temblando. El encargado, un hombre mayor con sombrero, me miró con preocupación. «¿Está usted bien, joven?», me preguntó. Le conté lo que había pasado, esperando que pensara que estaba loco, pero en lugar de eso, su expresión se tornó sombría. «No es el primero que me cuenta algo así. Ese camión, dicen que es un mal presagio. Aparece en las noches para llevarse a los que tienen cuentas pendientes con la carretera». Intenté protestar, pero algo en su tono me hizo callar. No volví a ver ese camión, pero cada vez que paso por una carretera solitaria en la noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no encontrarme con ese maldito humo azul otra vez. Y si lo ven, mi consejo es este: no lo sigan. No importa qué tan extraño o intrigante parezca, sigan su camino. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Siempre me gustó pensar que mi vida, como trailero, era una combinación perfecta de aventura y soledad. Era como ser el dueño del camino, con paisajes cambiantes y horas para reflexionar, pero también con ese peso constante de estar lejos de casa. Llevo casi 20 años recorriendo las carreteras de México, desde las montañas de Oaxaca hasta los desiertos de Sonora, cargando de todo: alimentos, electrodomésticos, maquinaria pesada, lo que se necesitara. No voy a mentir, he visto cosas raras por ahí, pero lo que viví en la carretera que atraviesa la Sierra de Arteaga sigue siendo lo más aterrador que me ha sucedido. Aquel día estaba en un tramo solitario de Coahuila, camino a Monterrey. Había salido desde temprano, antes del amanecer, porque el cliente exigía que la entrega se hiciera al día siguiente sin falta. Llevaba una carga de materiales de construcción, nada fuera de lo común. Mis horarios siempre eran irregulares, pero ya estaba acostumbrado. Lo único que realmente me preocupaba era que se avecinaba una tormenta, y manejar por esas carreteras angostas y resbaladizas no era algo que me emocionara. Esa mañana, mientras llenaba el tanque en una gasolinera, el despachador, un hombre mayor con un rostro curtido por el sol, me miró de reojo y dijo: «¿Vas por la sierra?». Asentí mientras verificaba los niveles de aceite. «Ten cuidado, sobre todo si ves algo raro en el camino. No siempre son cosas que puedas explicar». Me reí pensando que se refería a animales o tal vez a algún borracho en la carretera. «Gracias por el consejo, viejo. Trataré de no atropellar fantasmas». El hombre no se rió, solo negó con la cabeza y regresó a su puesto. La carretera comenzó tranquila, aunque nublada. Tenía el parabrisas lleno de gotas dispersas que el viento esparcía cada vez que aceleraba. Las curvas de la sierra parecían interminables, pero estaba acostumbrado. Pasé un par de pueblos pequeños y vi apenas un par de coches. Al llegar al punto más alto del camino, donde la niebla se hacía tan espesa que apenas se distinguían las líneas de la carretera, lo vi. Primero pensé que era un accidente. Un coche compacto estaba parado a mitad del camino, como si hubiera quedado descompuesto. Era viejo, de esos modelos de los 70, con pintura desgastada y un par de luces que parpadeaban débilmente.
Frené con cuidado, haciendo que mi camión rechinara, y bajé la velocidad hasta casi detenerme. Algo no cuadraba. Los cristales del coche estaban completamente rotos, como si alguien los hubiera destruido con piedras o con un bat. No había nadie dentro, y no parecía haber rastros de sangre o algún indicio de que hubiera sido un accidente. Pensé en bajarme para revisarlo, pero una parte de mí, una que nunca había sentido antes, me dijo que no lo hiciera. Miré por el retrovisor y no venía nadie detrás de mí. Decidí maniobrar para rebasarlo. Justo cuando giré el volante para pasar al carril contrario, algo extraño sucedió. Los cristales rotos del coche comenzaron a desaparecer, como si se derritieran o se desintegraran en el aire. No supe si eran los reflejos de las luces del camión, pero el coche mismo parecía perder consistencia, como si fuera un holograma. Apenas parpadeé y el coche ya no estaba. Apreté el volante con fuerza y me quedé inmóvil por un momento. No quería sonar como un loco, pero no había explicación lógica para lo que acababa de ver. Encendí las luces altas y revisé la carretera enfrente y detrás. Nada. Como si el coche nunca hubiera estado ahí. Tal vez estoy más cansado de lo que pensaba, murmuré para mí mismo, tratando de convencerme. Seguí adelante, pero algo había cambiado. La niebla parecía más espesa y el aire dentro de la cabina se sentía denso. Intenté distraerme poniendo música, pero la radio solo emitía estática. Maldije en voz baja, cambiando de estación sin éxito. De repente, escuché algo que me heló la sangre, un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si algo grande hubiera caído sobre la caja. Frené de golpe y sentí como las llantas patinaban un poco en el pavimento húmedo. Me bajé con una linterna en la mano, tratando de convencerme de que probablemente había sido una rama o algún animal que había caído desde los árboles cercanos. Caminé hasta la parte trasera del tráiler y revisé la caja. Nada. No había marcas, ni ramas, ni rastros de impacto. Sin embargo, cuando iluminé la carretera detrás de mí, vi algo que me puso los pelos de punta. En el pavimento, donde había frenado, había huellas. No de neumáticos, sino de pies descalzos, como si alguien hubiera estado corriendo detrás de mí. Regresé al camión sin mirar atrás. Sentí que si me quedaba un segundo más ahí, algo me iba a atrapar. Encendí el motor y aceleré. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en los oídos. Solo quería llegar a un lugar con gente, con luces, con algo que me hiciera sentir seguro. Pero la carretera seguía vacía y oscura, y la tormenta empezaba a caer con fuerza. Entonces lo vi de nuevo. El coche de los cristales rotos estaba delante de mí, esta vez en movimiento. Iba lento, como si tratara de hacer que lo alcanzara. Las luces traseras parpadeaban de manera errática, y la forma en que se movía no era natural. Era como si no tocara el suelo, como si flotara. «¡No puede ser!», grité, golpeando el volante. Intenté acelerar para pasarlo, pero cada vez que me acercaba, las luces traseras desaparecían y el coche se desvanecía, solo para aparecer nuevamente unos metros más adelante. Esto se repitió varias veces y cada vez sentía como una sensación de opresión se apoderaba de mi pecho. Finalmente me armé de valor y decidí adelantarlo de una vez por todas, sin importar si eso significaba arriesgarme en las curvas. Al rebasarlo, miré hacia la cabina del coche. No había nadie al volante. Pero lo peor fue cuando volví la vista al frente. En el parabrisas de mi camión, como si estuviera reflejado en el cristal, vi un rostro. Era una cara demacrada, con ojos completamente negros y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Grité con todas mis fuerzas y giré el volante, perdiendo el control del camión. El tráiler se deslizó y terminó deteniéndose a la orilla del camino. Por suerte, no volqué. Me quedé en la cabina, temblando, con las manos todavía aferradas al volante. Afuera, la tormenta azotaba con fuerza y el sonido de la lluvia era ensordecedor. Cuando finalmente reuní el valor para mirar por el parabrisas, no había nada. Ni el coche,
ni el rostro. Solo la niebla y la lluvia. No sé cuánto tiempo estuve ahí tratando de recuperar el aliento. Finalmente decidí seguir adelante. La carretera eventualmente me llevó a un pequeño pueblo donde me detuve en una fonda. Entré y pedí un café, todavía con las manos temblorosas. La dueña, una mujer de unos 50 años, me miró preocupada. «¿Está bien, joven?», preguntó. Negué con la cabeza y le conté lo que había pasado, omitiendo los detalles más extraños para no parecer loco. Cuando mencioné el coche de los cristales rotos, su expresión cambió. «No es la primera vez que alguien habla de ese coche. Muchos dicen que aparece en la sierra, sobre todo en noches de tormenta. Dicen que es un mal presagio, que si lo ves, algo malo te va a pasar». No quise escuchar más. Pagué el café y me fui directo al camión. No quería pasar otra noche en esa carretera. Aceleré hasta llegar a Monterrey, pero durante todo el camino sentí que algo me observaba desde los espejos retrovisores. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por la Sierra de Arteaga, rezo en silencio. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero lo único que sé es que no quiero volver a encontrarme con el vehículo de los cristales quebrados.